Nosotros somos de Chachapoyas, en una ciudad que en ese entonces era mucho más chica de lo que es ahora, en una ciudad en la cual no había peligro de que te robaran, las puertas de las casas nunca tenían seguro, ¿no? La gente entraba y te pedía durazno, te pedía pepino, te pedía col, cosas que necesitabas y que tú tenías en tu huerta, ¿no? Y la gente entraba y sacaba y nunca había problema de nada, ¿no? Entonces ahí hemos crecido. Y con mi hermano decidimos venir a Lima, primero él, luego yo, fue principalmente por estudiar en la universidad, porque en Amazonas no había universidad en ese entonces. En la Catuta había gente muy humilde, personas que realmente tal vez pasaban el día sin probar bocado, personas que buscaban que le prestaras ropa cuando te tocaba dictar una clase, zapato, una camisa, un pantalón, gente muy humilde, realmente que se sacrificaba por acabar la carrera, ¿no? Y había como mucho miedo, ¿no? Las personas decían, no, parece que van a intervenir la universidad o la van a cerrar, había mucho temor. Y yo sí me acuerdo clarito que Hugo Muñoz, que el profesor que siempre ha sido mi amigo, y me lo encontré ahí dentro de la universidad y me dijo, Gisela, hay que tener cuidado, parece que los militares van a llegar a la Cantuta. Y esa noche, como que dormimos varios en grupos, nadie durmió en su cuarto. Yo me acuerdo que en el cuarto de mi hermano dormimos como 10, entre varones y mujeres, pensando eso, que van a venir de amanecida y nos vayan a detener, ¿no? Y hay que recordar que en esa época, lamentablemente, se sembraba pruebas a mucha gente. Y al día siguiente, temprano, ya fuimos al comedor y algunos estudiantes ya habían cerrado la puerta principal, habían puesto carpetas y habían puesto cosas. eh, la única puerta de ingreso que quedaba era la puerta de docentes, ¿no? Entonces, los estudiantes fuimos, más allá de internos y tal vez alumnos externos, fuimos a protestar ahí, a evitar el ingreso de Fujimori y de los militares a la Cantuta, ¿no? Algunos estudiantes trajeron del comedor huevos, tomates y demás que empezaron a tirarlos. Yo la verdad no he tirado ninguno, pero sí he visto volar los tomates y demás y caerles a alguna gente. Y los militares empezaron a disparar, ¿no? Entonces nosotros nos tiramos en la zanja que había ahí del jardín y a lo único que pudo entrar Fujimori fue a la casa de un profesor, ¿no? Una de las primeras casas de ahí de la residencia, ¿no? Y luego decidió no avanzar, salió y se fue, ¿no? Eso fue la visita de Fujimori. Pero ese día sí los militares se quedaron en la universidad, ¿no? Cuando llegamos al auditorio donde se hacía una asamblea universitaria, cerraron las puertas y el teniente que estaba a cargo dijo, bueno, aquí empieza la Tercera Guerra Mundial, mátenos a todos. Y lo dijo a los militares. Entonces nosotros que estábamos ahí adelante empezamos a gritarles, asesinos, ¿no? Entonces, y Hugo Muñoz, que estaba a la izquierda, él empezó a decir, bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿No? Sea más responsable, dése cuenta de lo que está diciendo. Aquí ustedes no tienen nada que hacer. Esta es una asamblea universitaria donde participan maestros, estudiantes y trabajadores. Ustedes aquí no han sido invitados. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales desaparecen a Hugo Muñoz, que en la cara de todos, él de alguna manera eh, le llamó la atención a este militar. Entonces yo sí dije, ah, no, en la noche va a haber un operativo y nos van a llevar a todos quienes hemos estado en la marcha. Y por eso yo vine a la casa de mi tía, ¿no? Entonces fui a buscar a mi hermano, no le encontré para decirle, y a todo el mundo, ¿no? Mejor váyanse a algún familiar porque nos van a detener después de la marcha. Y el día domingo vino la enamorada de mi hermano, que estudiaba también en la Cantuta y era del internado, y vino con el diario La República, ¿no? Donde estaba la noticia que se habían llevado a 10 personas con nombres. Entonces yo pensé en el rastrillaje, en este operativo que entran a tu cuarto, revisan tus cosas y te detienen igual, tengas o no tengas nada que te vinculara a nada, porque es un operativo sin fiscal. Entonces dije, bueno, estarán en la DINCOTE y mañana iremos y total no tiene nada, lo van a sacar en 15 días. No sé, yo nunca pensé que nunca más iba a aparecer mi hermano. O sea, toda mi idea era que se lo habían llevado a la DIRCOTE y que ahí va a estar, ¿no? Hasta que, bueno, después ocurrieron ya los hechos que conocemos, ¿no? A mí me llaman una noche antes de venir a este sitio para decirme que han encontrado un lugar donde al parecer hay restos de nuestros familiares. Yo la verdad pensé que eran restos reconocibles de nuestros familiares. Encontramos uñas, algunas uñas inclusive pintadas, tal vez de una de las muchachas. Encontramos un par de pies que al momento de desenterrar se habían quedado bien pegados a una
tabla de cal, con unas medias azules de varón. Debajo de eso encontramos la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para abajo, que tenía una truza de mujer y por eso sabemos que es de mujer. Que al momento de desenterrar, como tal vez estaba tan pegado a esa cal, solamente jalaron la mitad. Y debajo de ese cuerpo de la mujer estaba el cadáver de mi hermano. A mi hermano nunca lo trajeron aquí a quemar. A mi hermano lo dejaron en Huachipa, el único cadáver entero que dejaron, y por eso sabemos cómo los mataron. Porque estos restos que estaban aquí, bien difícil poder saber que los impactaron con bala en la cabeza, aunque hay un pedazo de cráneo con doble impacto que se encontró aquí, pero el cadáver de mi hermano es el que nos contó todo lo que había ocurrido. Y cuando se descubrió a mi hermano era un día así tarde, y la doctora dijo, no, acá hay algo completo, no vamos a dejarlo ahí, que nadie hable, mañana vamos a continuar. Entonces no lo destapó, simplemente era evidente por la forma en la fosa que había algo, no sabíamos qué. En la noche cuando volvimos, yo soñé con mi hermano y él me llevaba por un sitio así con bastante tierra, más parecido a este en realidad que a Huachipa. Y él me decía, mira Gisela, yo te voy a mostrar dónde nos han tenido todo este tiempo. Y era una especie como de canal tapado con tierra. Mira, ahí estoy. Entonces cuando yo vine al día siguiente, antes de destapar nada, yo le dije al fiscal, el que está ahí es mi hermano, porque yo anoche lo he soñado y él me ha dicho que está ahí. Entonces él me dijo, ¿cuánto pesa tu hermano? ¿Cuánto mide? ¿Con qué ropa está? Y yo le conté. Entonces la doctora empezó a medirlo y él estaba cubierto con costalillos por los pies y por la cabeza. La doctora sacó el costalillo y mi hermano estaba de costado, con la misma ropa que yo había dicho. Y cuando yo lo vi, yo tenía unas ganas de despertarlo y de decirle que lo habíamos buscado tanto tiempo, y de decirle todo lo que había sufrido mi papá, mi mamá, y parte de su cabello como que se le había caído, pero se le veía largo hasta por acá, él tenía el pelo ensortijado. Y la doctora dijo, mostró las partes por donde le habían disparado 4 veces en su cabeza. Y lo único que se me ocurrió preguntarle fue si él había sufrido. Y me dijo, tal vez 5 segundos. Y eso me dio una paz, pensar que se había muerto sin sufrir. Cuando pedimos que nos devolvieran los cuerpos al año siguiente, varias de las partes de los cuerpos nunca nos devolvieron. Mi hermano, como te digo, tenía piel, tenía cabello, tenía todo. Y cuando me devolvieron de él, solamente me devolvieron sus huesos. Nunca su ropa, nunca su piel, nunca nada. Que fue también como robarnos lo poco que nos dejaron de nuestros familiares, ¿no? Cuando surgen desde columnas de opinión hasta directamente comentarios en la calle, era una cuna de terroristas, son terroristas. ¿Cómo cargar con ese peso todos estos años? Bueno, difícil. Realmente para mí creo lo más difícil de todas estas 25 años es ese estigma que tenemos, ¿no? De que nos señalen como terroristas con una, no solo con una gratuidad tan grande, sino con una ligereza tan grande que no se dan cuenta de lo que están diciendo. En primer lugar, yo defiendo el derecho a la dignidad de nuestros familiares. Primero, porque ellos nunca fueron acusados de nada, nunca fueron juzgados o investigados por nada, nunca tuvieron derecho a defenderse, simplemente alguien decidió acabar con sus vidas y desaparecerlos. A ellos nunca los han podido siquiera demostrar algún nivel de responsabilidad o de participación. Y nosotros tenemos sentencias que al final de cuentas se convierten en verdades jurídicas de que ellos no tienen responsabilidad y no son terroristas. Sentencias contra el Grupo Colina, las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias contra Fujimori, que nadie les da valor. Entonces creo yo que no hay que permitir que se nos difame con esa naturalidad. Eso no es normal. Yo desde hace mucho tiempo siempre me he comprometido conmigo misma a denunciar a todas aquellas personas que nos difaman. No es fácil, es cierto. Yo he puesto denuncias de difamación que han llevado 5 años hasta que han prescrito.
pero al menos uno de los principales difamadores tuvo que retirar lo dicho en pleno juicio porque sabía que no tenía manera de probar esa acusación tan grave contra mí o contra mi hermano. Entonces, pero creo yo que lo malo para nuestra sociedad es pensar que es normal el difamar, el calumniar y que no pase nada. Esos son delitos tan graves, porque al final lo que tenemos como una cosa valiosa que hay que defender siempre es nuestra dignidad y el buen nombre de nuestra familia, que no es una familia de delincuentes, que es una familia que se hace día a día trabajando duro. Entonces no hay que permitir que se mancille ese nombre, pero tampoco la memoria de nuestros familiares que están muertos, ¿no? Entonces, no hay un Estado que nos defienda, eso es real. Y el propio sistema interamericano, en sentencias como Cantut, en sentencias como Kenneth Ansualdo, dice que es el Estado el que debe garantizar la no estigmatización de los familiares. ¿Y aquí quién te defiende? No hay nadie. Ha sido una lucha desigual, una lucha de un grupo de familiares contra un Estado corrupto y criminal en los 90, una lucha de familiares contra muchos gobiernos que más bien no hicieron nada por garantizar nuestro derecho a la justicia, y siempre hemos creído en estos hitos históricos que son nuestros. La extradición de Fujimori, la caída de Fujimori, la extradición de Fujimori, el juicio a Fujimori, la sentencia contra Fujimori, la sentencia contra el grupo Colina, el que hayamos encontrado a nuestros familiares, aunque sea parte de ellos, ¿no? Porque en este país donde existen 15.000 desaparecidos, encontrarlos no es la regla, ¿no? Es más bien una casualidad. Y realmente es también parte de cerrar un dolor tan grande, ¿no? Un duelo. Y es una necesidad. Entonces, son hitos que nosotros los consideramos como parte de lo que le hemos arrancado a esta impunidad que intenta perpetuarse en nuestro país, ¿no?